Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 122 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Bien, el equipo se completa con Pablo Totó y Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Muy bien, Totó saliendo desde Base Marambio. Hay un Base Marambio ahí. Pero se escucha bien, ¿eh? Se escucha muy bien. En Base Marambio nos están escuchando, les mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes que tenemos de Truco Gallo. Bueno, cuestiones típico del 10 de diciembre, ¿no? Es el momento de recapitular, una fecha muy emblemática para la Argentina. Se cumple un año, se ha consumido, así como quien dice la cosa, un 25% de lo que sería, sin dudas, el primer mandato, por lo menos, el primer mandato de Alberto Fernández. Y el momento de balance. Primera cuestión, que no se puede soslayar de ninguna manera, es que se produce casi el 75% de este primer año bajo los efectos de algo absolutamente inédito para la historia contemporánea. No había ningún hombre o mujer, ser humano, que había sido contemporáneo a una pandemia de la escala del COVID-19. Es un elemento que en un punto distorsiona absolutamente todo. Yo tengo acá 3 cuestiones para compartir con ustedes. Elegí este modo de análisis, no muy creativo, voy a ser honesto, de las 3 cuestiones más positivas, creo yo, del gobierno de Alberto Fernández de este periodo, y las 3 cuestiones que yo diría que son más los aspectos más a resolver a futuro. Entre las positivas, sin duda alguna, tiene que ver con lo que ocurrió esta semana, ni más ni menos que el 10 de diciembre, con la media sanción del proyecto de la interrupción. También creo yo que está dentro de lo positivo, a pesar de sus errores que se cometieron. También creo que está dentro de lo positivo el manejo prematuro de la pandemia, el aislamiento, el reforzamiento de los dispositivos de salud público y privado, especialmente los públicos, y que más allá que la Argentina está superando hoy los 40.000 fallecidos por COVID-19, que es una cifra altísima en función de la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, lo cierto es que por lo menos el sistema no colapsó. Y si colapsó fueron en periodos muy cortos, en lugares muy determinados. Caso Jujuy, la provincia de Jujuy o la provincia de Río Negro, más precisamente Chipoleti, como para dar 2 lugares donde pareciera ser que el sistema se tensó casi a punto de romperse. Y el tercer tema, que tampoco me parece menor, es el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto, lo que conocido, presentado semánticamente bajo la forma de aporte extraordinario. Y después, con respecto a los aspectos quizás más a resolver y que también formaron parte del contrato electoral, algunas cuestiones quizás no se pudieron resolver por la pandemia, pero otros, bueno, está dentro del debate contemporáneo, la carta de Cristina o las cartas de Cristina. Yo pondría 3 temas. Uno tiene que ver con la persecución a opositores durante el gobierno de Macri, ese dispositivo en el cual participaban medios de comunicación, un sector mayoritario de la justicia, está intacto, ¿no? Pruebas al canto, bueno, la condena a Martín Sabatella, la confirmación de la causa de arrepentidos, digamos, del instrumento del arrepentido, en la causa cuadernos metafísicos, ¿no? Los cuadernos que aparecieron, se quemaron y volvieron a aparecer.
el lawfare sigue absolutamente intacto, ¿no? Esto lo sostuvo la expresidenta en una carta y el actual presidente también asintió en ese sentido. Otro tema también me parece que está dentro de del haber a resolver, el tema del ingreso, ¿no? Pandemia mediante, por varias cuestiones, la idea proclamada en campaña de la recuperación de la capacidad del salario, de las asignaciones, de las jubilaciones, no se terminó verificando en la realidad. Son muy pocos los sindicatos que le están ganando a la inflación, la jubilación mínima está ahí, vamos a ver cómo es la inflación de noviembre, diciembre, la jubilación mínima estaría como empatando la inflación y los que cobran un poquito de la mínima estarían regateándole, el tema de las paritarias de los trabajadores públicos de 7%, bueno, hay una bibliografía al respecto a que el ingreso no se recompuso. El ingreso en este primer año no se recompuso. La pandemia, me imagino, mucho habrá tenido que ver. Y otro tema central, que formó parte, dicho sea paso, una promesa de campaña que quedó absolutamente invisibilizada, que ahí ya voy a dar a conocer una opinión, es casi el corazón del problema, podemos decir, o por lo menos para mí, que es el tema de los ciclos de endeudamiento. El macrismo inició un ciclo de endeudamiento como inédito en la historia argentina, contemporánea, solamente comparado al ciclo iniciado por Martínez de Oz durante la dictadura. La Argentina nunca en tan poco tiempo se endeudó tanto y hemos batido absolutamente todos los récords. El récord por caso ya lo dijimos acá, creo que 20 veces, 30 veces, 40 veces, pero vale la pena decirlo, que es Argentina recibió el préstamo del Fondo Monetario Internacional más importante de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, en cómo se lo mida, digamos, en valores absolutos, nominales, medido como se quiera medir. Bueno, eso no se dio una resolución política, eso no se investigó, a pesar de que formó parte de las promesas de campaña. Tanto Cristina Fernández en el acto de 17 de octubre en La Pampa, como el presidente de la Nación en el debate presidencial con el entonces presidente Macri, sostuvieron que había que investigar cómo se inició ese ciclo de endeudamiento. Entonces, aborto, pandemia, grandes fortunas, lo positivo, persecución a opositores, el tema del ingreso y la deuda como lo negativo de este año de Alberto Fernández. ¿La mirada de ustedes? Avanzo sobre términos generales vinculado con el tema económico. Yo solamente ahí diciendo el tema de la deuda, la renegociación de la deuda lo pongo como algo positivo. La verdad que es lo que puede mostrar el gobierno a nivel estructural de despejar el horizonte. Ahora bien, eso se arregla, el tema de la deuda en forma estructural, no pateó el problema para adelante, para los próximos 4 años se libera de pago de intereses y el capital es muy, muy poco que tiene que pagar, pero le brinda un poquito más de margen para desplegar la política económica, una política económica que con la pandemia que se montó sobre la recesión macrista, va a tener que reparar muchísimo y fundamentalmente de la recuperación de los ingresos de los sectores populares. Sí, el objetivo es tener un crecimiento más allá del rebote del 2021. En términos generales, hay que dar ese contexto, que la recesión macrista, el desastre macrista, condicionó muchísimo a la economía argentina, mucho más que a otros países que enfrentaron la pandemia. Estar sin financiamiento externo ni interno limita mucho las políticas económicas. Y esto es como Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ingresó a la pandemia. A nivel externo porque estaba en default y a nivel interno porque el último ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, destruyó el mercado de la deuda en pesos, que no lo llamaron default, sino que lo llamaron con esa gran habilidad semántica que siempre tuvo el macrismo para generar confusión, y además avalado por analistas, economistas y gran parte de los medios, lo llamó reperfilar la deuda. En concreto fue destruir el mercado en pesos, cosa que fue insólita, porque vos podés decir, bueno, no tengo dólares para pagar la deuda, pero pesos sí tenés, incluso los puedes emitir. Bueno, la economía argentina recibió el shock de la pandemia sin capacidad de financiamiento, salvo el de la emisión monetaria, que dada la característica de una economía bimonetaria, también le tiene muchísimas restricciones para las políticas de expansión. En términos generales, la orientación de la política económica fue la de preservar puestos de trabajo, preservar los ingresos
sectores vulnerables o complementarlos y tratar de que las empresas más o menos sigan en pie. Por eso fueron el IFE y el ATP. Como siempre, y me parece que yo incluso lo escribí, me pareció que le faltaba mayor profundidad, mayor intensidad dentro de esas restricciones que antes mencioné. Ahora bien, sin el IFE y sin el ATP, y para hacerlo de una forma resumida y no ampliada a otras medidas de la red de emergencia que se diseñó en tiempo récord, toda la situación económica, laboral y social hubiese sido todavía peor. ¿Qué quiero decir? Porque la verdad es que la situación es muy mala. Los niveles de pobreza, indigencia, desempleo y caída de la actividad económica va a estar en niveles récord. Incluso el tema de los ingresos de los sectores populares. O sea que en términos globales, es como que fue, si querés, como te gusta, Dani, en términos futboleros, bueno, se pusieron todos en la defensa, hicieron 2 líneas de 5, pero el 2021 es que se plantea el gran desafío, que es que sea no solamente crecimiento por rebote, sino que sea un crecimiento más firme, pero impulsado fundamentalmente por la recuperación de los ingresos de los sectores populares. Digo sectores populares, digo trabajadores, jubilados. Es imperiosa que tenga una recuperación en términos reales, o sea, que le gane a la inflación, porque ya llevan 3 años, 2018, 2019 y 2020, que en promedio, salvo contadas excepciones de algunos sectores sindicales, de algunos gremios, los trabajadores han perdido en términos reales, teniendo en cuenta que además vinieron del golpe del 2016, cuando también ahí hubo otro mazazo al salario. O sea que si el objetivo, y no solamente es en términos moral, para que los trabajadores cobren lo que tengan que cobrar y mejoren, sino en términos de efectividad para impulsar un círculo virtuoso de recuperación económica. La economía argentina, el 70-75% es mercado interno, es consumo. Para eso se necesita que los ingresos de la población crezcan, y si crecen los ingresos de la población, crece la economía. Si crece la economía, hay más inversión o utilización de la capacidad ociosa y por consiguiente se toma empleo. Si se toma empleo, hay incremento de la masa salarial, y ese es el círculo virtuoso que para el 2021 resulta imprescindible. Pablo, balance del primer año del mandato de Alberto. Sí, básicamente ustedes hicieron una referencia específica que comparto. Me parece que queda para mirar lo que fue siempre un dilema al principio y lo que va a estar sometido a un dilema de las convivencias, no solo en la instancia electoral, sino en una cuestión más de fondo que tiene que ver con la permanencia, los modos en que va a continuar hacia adelante no solo la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino sobre todo en el frente de todos, más allá de la redundancia. La alianza de gobierno, que fue una alianza electoral que atravesó este primer proceso, este primer año, como bien decías, marcado por la pandemia, que dejó muchos temas de alguna manera fuera de agenda, que puso otras prioridades, pero que requiere en algún momento que los matices, los criterios diferentes, las velocidades diferentes empiecen a subsanarse de algún modo. ¿Por qué también esto es importante? Porque además el gobierno, aunque faltan todavía 10 meses para la elección general, habrá que ver si hay finalmente o no hay pasos, pero el cierre de listas sería seguramente en junio. Dentro de 6 meses va a tener que estar definiendo listas, y dentro de 8 meses o 10 meses el gobierno va a estar enfrentando su primera elección. Y hay una definición genérica, puntual, específica, creo que determinante, que si bien la suerte electoral del gobierno puede estar, como la de todos los gobiernos, atada a cómo funciona la economía, hay un factor que tiene que ver con la política, que es que en la medida que el peronismo no se desintegre, no aparezcan listas B del peronismo, la posibilidad de una victoria en la mayoría de los distritos donde es importante, donde ha ganado en el último tiempo, debería ser
dicho ahora, con toda la relatividad que supone la distancia, una especie de aliciente, garantía o dar una expectativa de victoria el año que viene en aquellos territorios centrales, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, algunos distritos con naturaleza similar. ¿Por qué es importante esto? Porque eso también va a definir de aquí hacia adelante cómo va a ser la relación y la convivencia dentro del Frente de Todos. Ha funcionado relativamente bien, se ha tensado, como lo dijimos en otro episodio de Truco Gallo, la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Por lo menos se ha construido una relación distinta a la que rigió los primeros 10 meses de gobierno, pero siguen funcionando de manera alineada, aún con matices. También la posición de Sergio Massa y de los gobernadores se mantiene dentro de este marco de convivencias compartidas, de tensiones, de posiciones diferentes en algunos aspectos. Creo que va a ser una clave lo que efectivamente ocurra en el Senado con el tema de despenalización del aborto, porque ahí posiblemente también se ponga a prueba cuál es el compromiso ante un proyecto enviado por el Ejecutivo, no solo del presidente, sino también de la vicepresidenta, para juntar los votos necesarios y eso no se termine leyendo, como ya lo anticipa desde el propio gobierno, en la eventualidad de un fracaso, el proyecto también se lea como un fracaso político del gobierno. Lo pongo sobre la mesa, me parece que son varias líneas, fue un aprendizaje en algunos frentes, hubo tensiones manifiestas, hubo reconfiguraciones de algunas relaciones y vamos a tener muy pronto, muy cerquita, en estos días, creo que otro episodio que va a ser referido a las PASO, cómo se van a jugar ahí, porque dentro del dispositivo oficial hay miradas claramente diferentes sobre la suspensión o no de las PASO. Los gobernadores, todos los gobernadores del Frente de Todos dijeron que sí, que hay que avanzar, que hay que suspenderlas el año que viene. No está tan claro la oposición de sectores más cercanos al kirchnerismo en el Congreso. Sergio Massa aparece titubeando en medio de esa situación y Alberto Fernández parece que es un tema que no le gusta discutir porque debería en todo caso tener una posición arbitral. Más allá de ese dato coyuntural, que alguien podrá considerar que es menor, también posiblemente eso defina las posiciones políticas, porque con una PASO la relación de medición de fuerzas en la previa, en la interna del año que viene sería diferente, también cómo juegan las estrategias electorales y las candidaturas. Por lo tanto, me parece que es como una especie de preanticipo, un prólogo muy prematuro sobre las relaciones políticas que se terminan definiendo, nos guste o no, en esa especie de poroteo donde en las listas se establece esa especie de acuerdo general y de alguna manera se está determinando cuánto vale cada uno de los socios de esta alianza electoral. Lo que empecé como análisis de lo que pasó lo dejo casi como una proyección de los dilemas de lo que viene, y cierro en el mismo dilema, en el mismo capítulo del dilema de las alianzas internas, de las convivencias, de los acuerdos, y de un factor que también está atado a la elección del 21, es la situación legislativa, sobre todo el ajustadísimo número que tienen diputados, que es lo que le ha significado al gobierno tener que dar marcha atrás con alguna medida, por ejemplo la de Vicentín, donde el número no estaba, pero también donde todavía, a diferencia del Senado, y hago una salvedad, que el Senado tiene mayoría amplia, de alguna manera le cuesta un poco menos ese problema, también se debe hacer como segunda salvedad, que Cristina Kirchner hizo gestos para engordar el bloque de senadores, por ejemplo, se terminó incorporando Carlos Menem y Adolfo Rodríguez A, por lo tanto, esa mayoría, además de electoral, también requirió de alguna cintura o muñeca política, pero en diputados está eso mucho más difícil, y la mayoría de las disposiciones o medidas que generan tensiones o matices dentro del gobierno están de alguna manera sometidas a esta contradicción en diputados, donde el número es muchísimo más ajustado. Particularmente me refiero a la reforma judicial que envió el gobierno y que pasó por el Senado, y también me refiero, hablando del tema judicial, porque yo creo que va a ser un eje central de la convivencia y también de la agenda política de lo que viene, a la otra reforma, la reforma que se hizo en el Senado del Ministerio Público, que fue aprobada y que también
va a tener que ser o no sancionada, discutida y posiblemente aprobada en diputados. Me parece que también hay que mirar en ese sentido a diputados, porque es la cristalización no solo de la convivencia dentro del Frente de Todos, sino también de la posibilidad que tiene el gobierno de encontrar alianzas que le permitan ampliar ese volumen, porque necesariamente requiere de acuerdos adicionales al Frente de Todos para avanzar con algunas medidas particulares y puntuales. Fue más fácil, si se quiere, con el presupuesto, pero en otras cuestiones, particularmente ligados a la justicia, un tema hipersensible, le ha costado más hasta ahora y posiblemente habrá que ver si logra ordenar ese capítulo en el mediano plazo, y podría ser en el plazo cortísimo, porque antes de fin de año podrían tener que tratarse esos dos proyectos que están a la espera en la Cámara Baja. Nobleza obliga, también en la Cámara de Diputados aprobaron este año dos proyectos complicados, ¿no? La reforma del Código Penal para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo, para despenalizarlo y legalizarlo, y además algo que años atrás hubiese sido absolutamente inédito, como el aporte extraordinario, el impuesto a las grandes fortunas. Ahí generaron las mayorías en la Cámara de Diputados para lograr dos leyes que no fueron fáciles de conseguir mayoría. Bueno, de hecho, una ley hace años está intentando tratarse y no se podía, como la del aborto, y la otra es absolutamente, por lo menos inédita en la historia contemporánea, ¿no? Que haya un impuesto específico para los 10.000 súper ricos de la Argentina. Otro de los temas seguramente que estará el año que viene, como bien vos decís, Pablo, estamos así en un periodo casi preelectoral, ¿no? En marzo más o menos ya debería estar un poco definido como mínimo la estrategia y algunos pasos tácticos. Seguramente el tema de las candidaturas, ¿no? Quién irá en la provincia de Buenos Aires, donde es un distrito absolutamente clave. Recordemos que Alberto Fernández ganó por 2 millones de votos la elección, de los cuales 1.800.000 votos de diferencia, o sea, el 80%, si el cálculo no falla, el 80% de los votos, o más, el 90% de los votos sacó la diferencia en la primera y tercera sección electoral. O sea, podemos decir que, no digo solamente, pero la suerte del oficialismo se juega en los conurbanos de la Argentina. Y otro tema pendiente el año que viene va a ser seguramente, no sé si será el año que viene, pero está ahí subyacente también en el vínculo territorial al interior del frente, es si se va a habilitar o rehabilitar, mejor dicho, la reelección indefinida para los intendentes, ¿no? Es una discusión que está por ahora a puerta cerrada, pero bueno, los caciques territoriales reclaman que se les quite el cepo de la reelección indefinida, ¿no? Que era lo que tenían antes, y una ley sancionada por María Eugenia Vidal en su acuerdo parlamentario con Sergio Massa allá por el año 2016. En ese tema particular tienen un pedido previo que yo creo que es lo más factible, es que como la ley se aprobó y en ese momento es una cuestión jurídica discutible, pero que posiblemente sea eso, me parece que el primer paso es de los intendentes lograr que al menos puedan reelegir en el 2023, porque era la disposición de los dos mandatos definitivo, que posiblemente la otra discusión da la impresión que lo de la reelección indefinida ya está fuera de radar, quizá vuelva en otro momento, pero ahora la prioridad es lograr que la ley de los dos mandatos cumplidos corra a partir del mandato que iniciaron en el 19 y no a partir del mandato que iniciaron en el 2015. Es un tecnicismo, pero es hoy por hoy el argumento que está poniendo sobre la mesa el grupo de intendentes, tanto de PJ como de PRO, para lograr, en todo caso, poder competir en el 2023. El mismo argumento que, dicho sea paso, decía Carlos Menem, ¿no? Para habilitar la RRR, ¿no? Decía, bueno, este no es el primero, este es el segundo, y demás. Bueno, hemos terminado un nuevo capítulo de Truco Gallo. Le mandamos un saludo muy grande a todos y a todas les oyentes que nos acompañaron a lo largo de este año. Será hasta la próxima. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.